Hola, este es probablemente el vídeo más importante que he grabado en mi vida. Soy Antúmito Asillé, presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y activista panafricanista y antirracista desde hace más de 3 décadas. Hago este vídeo para hacer un llamamiento urgente a todas las personas a título individual, activistas o no, expertas o no, y a todas las organizaciones concernidas para enviar propuestas al proceso que se ha abierto para la elaboración de una ley contra el racismo. Necesitamos que se envíen propuestas por parte de personas a título individual y por parte de organizaciones en el sentido de pedir lo que se quiere que se incluya en la ley contra el racismo que se va a redactar. Hay que entender la importancia histórica de este momento. El gobierno tiene que percibir que este es un asunto de la suficiente importancia y darle prioridad. Y la única manera de que ello sea posible es que reciban miles y miles de propuestas. Si se recibe un número insuficiente de propuestas, esta cuestión quedará en segundo término y no será considerada como prioritaria. La ley contra el racismo es una reivindicación desde hace décadas y décadas por parte de las organizaciones sociales. Ha llegado el momento de elaborarla y se está pidiendo a organizaciones sociales y a la ciudadanía que participen en la elaboración. Queremos recibir vuestras propuestas. Queremos que nos contéis qué queréis que esté incluido en la ley contra el racismo. Esta es una ley para acabar con el acoso escolar en los colegios, institutos y universidades. Esto es una ley para que los contenidos eurocéntricos no glorifiquen el colonialismo y el esclavismo. Esta es una ley para que no seamos perseguidos en los espacios públicos por agentes privados de seguridad. Esta es una ley para acabar con el perfil racial policial. Esta es una ley para que tengamos igual acceso a la vivienda que el resto de personas en este país. Esta es una ley para acabar con la impunidad de infinidad de hechos racistas que suceden cotidianamente y que son de difícil persecución legal. Es importante que sepan que en la actualidad la legislación española es muy deficiente y no puede perseguir muchos de los hechos racistas que ocurren con frecuencia. Hay una serie de leyes dispersas, normativas en diferentes leyes, pero no pueden recoger la mayoría de hechos racistas que se producen. Desde el Servicio de Atención a Víctimas, que es el mayor servicio de atención a víctimas del racismo, del propio CEDRE, que dirijo, nos encontramos con centenares y miles de casos en los que apenas podemos hacer nada, porque no hay leyes que nos permitan perseguir ese tipo de hechos. Por lo tanto, es fundamental, por nuestro futuro, por nuestro presente y por nuestro futuro, y por el presente y futuro de nuestras hijas e hijos, y por la igualdad de todas las ciudadanas y ciudadanos en este país, que participemos muy activamente en este proceso. Es muy sencillo. Solo hay que enviar propuestas al buzón que ha habilitado el Ministerio de Igualdad y la Dirección General. Lo tendrán ahí sobreimpreso y al pie del vídeo. Y también se pueden enviar las propuestas por formulario anónimo, en caso de que alguien tenga problemas con enviar sus datos. ¿Quién puede enviar propuestas? Todas las personas pueden enviar propuestas, tanto si están directamente concernidas por el racismo, como si son personas que lo han visto o tienen alguna idea que aportar al respecto. Todas las personas y organizaciones pueden aportar. Necesitamos que haya un número alto de propuestas. ¿Cómo tienen que ser esas propuestas? No es necesario tener conocimientos jurídicos, no es necesario tener conocimientos técnicos sobre la materia. Simplemente hay que contestar a las preguntas. ¿Qué quiero que se incluya en una ley contra el racismo? ¿Qué quiero que combata una ley contra el racismo? ¿Qué quiero que prevenga? O sea, ¿qué tiene que prever una ley contra el racismo? Esas preguntas pueden estar contenidas en un párrafo, 2 párrafos, un folio, 7 folios, un informe completo. Envíenos sus propuestas. Es necesario que el gobierno vea la fuerza de la ciudadanía que quiere acabar con la lacra del racismo. Paso a contestar algunas de las preguntas que se me han hecho a través de redes sociales. 1. Se me han hecho muchas preguntas como si ya existiera una ley contra el racismo. Y señalando, por ejemplo, ¿por qué no está incluido tal aspecto o tal otro en la ley contra el racismo? No hay una ley contra el racismo en España. Hay una serie de normativas dispersas.
hay una serie de disposiciones legales que enfrentan cuestiones concretas, como por ejemplo los delitos de odio o la difamación, etcétera. Pero no hay una ley integral contra el racismo que incluya todas las conductas que estamos observando que se están dando. Esa ley no existe. La vamos a elaborar a partir de las propuestas que nos lleguen y a través de los informes de expertas y expertos. Entonces, en esta primera fase lo que se está haciendo es recopilar toda la información necesaria y todas las propuestas de la ciudadanía para elaborar la ley. La ley no está hecha, no está elaborada. Puede ser que estén circulando borradores que han sido propuestos por parte de organizaciones o partidos políticos, pero la ley no está elaborada, no está hecha. Se va a hacer a partir de esas propuestas. Dos, otra cuestión que se me pregunta con frecuencia. ¿Dónde es la reunión? ¿Cuándo es la reunión? No hay reuniones. Las reuniones las tienen que hacer ustedes, las organizaciones sociales, las personas que quieran reunirse. Tampoco es imprescindible reunirse. Si alguna persona tiene experiencia o conocimiento al respecto de la cuestión del racismo o de la lucha contra el racismo, que envíe su propuesta directamente. No tiene por qué reunirse con nadie. No es imprescindible, no es ni siquiera necesario. No va a haber reuniones previas, porque esta es una primera fase. En esta primera fase se recogen las propuestas de la ciudadanía. En una segunda fase se sostendrán una serie de reuniones con aquellas organizaciones que hayan enviado las propuestas de mayor peso y más completas. Eso será en una segunda fase, pero en esta primera fase no hay reuniones. Sencillamente queremos que nos envíen sus propuestas. Necesitamos que sean miles de propuestas. Miles de propuestas. El mínimo psicológico está establecido en 5.000. Menos de 5.000 propuestas sería un resultado muy pobre para esta consulta. Necesitamos que se reciban miles de consultas. Es una ley que atañe a las personas designadas como no blancas, pero también al resto de la ciudadanía. Nos atañe a todas y todos, a todas aquellas personas que queremos vivir en un mundo sin injusticias y con igualdad. Obviamente que esta ley no va a solucionar todos los problemas. Sabemos que hay vulneraciones de derechos en las fronteras. Sabemos que se están produciendo todo tipo de actos racistas, incluso de tipo institucional. Pero vamos a combatirlos también con esta ley, al menos en parte, al menos en lo posible. Les invito a participar. No puede ser que después de que durante décadas hemos estado demandando una ley contra el racismo, no haya una movilización suficiente, no haya una demanda suficiente por parte de la sociedad y esta ley quede en el tintero. El momento político es el adecuado. En un futuro, posiblemente, si hay un cambio político de cualquier índole, esta ley no saldrá adelante y se puede quedar durmiendo durante décadas. Entonces, ahora necesitamos esta ley. Por nosotras y nosotros y por nuestras hijas e hijos. Es nuestra responsabilidad. Es un esfuerzo muy pequeño el que se pide. Envíen su propuesta. Es una propuesta que no tiene que ser técnica, no tiene por qué ser muy elaborada. Sencillamente, lo que ustedes creen que tiene que estar en la ley contra el racismo. Lo que ustedes creen que tiene que prevenir la ley contra el racismo. Lo que ustedes creen que tiene que constar en una ley. El problema que tiene que atacar, los problemas fundamentales que tiene que atacar. Si su crítica fundamental es contra la forma en cómo el gobierno ha tratado a unos refugiados y refugiadas respecto a otras, pues póngalo, escríbanlo, envíenoslo. Cuantas más propuestas se reciban, mejor. El número de propuestas dará una medida de la importancia y de la necesidad de esta ley. Se me ha preguntado también si se van a conservar sus datos o qué se va a hacer con sus datos cuando se envíe el correo. Si no desean enviar sus datos, no tienen por qué hacerlo. Pueden crear una dirección de correo solamente para enviar su propuesta. O pueden utilizar el formulario que se va a habilitar para enviar esa propuesta, que es totalmente anónimo. Es decir, no se van a recabar sus datos, a menos que ustedes quieran enviarnos sus datos porque son una organización y quieren participar en las siguientes fases del proceso. Pero no hay ningún peligro al respecto de esto. No se van a recabar sus datos ni se van a conservar para no sé, futuras acciones. Sencillamente lo que queremos es recibir un número lo más alto posible y más que suficiente de propuestas para la ley contra el racismo. En sus siguientes fases habrá reuniones y habrá otra serie de actuaciones. Pero en esta primera fase lo que se necesita, y es porque lo exige la ley, no porque sea una operación de marketing o porque sea algo oportunista, sino es porque lo exige la ley. La ley exige que se recabe la opinión de la ciudadanía a la hora de elaborar una ley. Por lo tanto, importante saber, no hay una ley contra el racismo, no existe.
Dos, las propuestas son muy sencillas, no tienen por qué ser técnicas. Si son técnicas, pues bien, pero si no son técnicas y parten de la experiencia propia, una madre cuyos hijos e hijas han sufrido acoso, una persona que ha sido parada por la policía, una persona a la que se le ha negado el espacio, el acceso a determinado espacio, una persona a la que se le ha negado una entrevista laboral o que después de una entrevista laboral se le ha negado el trabajo por motivos raciales, una persona que no ha podido acceder a vivienda en condiciones de igualdad por motivos racistas. Son hechos muy comunes que actualmente son muy difíciles de perseguir. Por favor, envíennos sus propuestas, sus ideas al respecto, lo que quieren que esté en esta ley. Es importante que no fallemos en esto. Si fallamos en esto, el antirracismo quedará en segundo, tercer, cuarto plano entre las prioridades del gobierno. Y luego, pues, llegará la hora de quejarse. Es importante que seamos críticos con las acciones del gobierno, sin duda alguna. Y participar en este proceso no resta en absoluto para nada a la crítica que podemos hacer en otros aspectos. Si consideramos que lo más importante es el trato en las fronteras, envíennos las propuestas sobre el trato en las fronteras. Si consideramos que lo más importante es la ley de extranjería, envíennos las propuestas sobre la ley de extranjería. Si se considera que lo más importante es el cierre de los CIES, pues envíennos las propuestas sobre el cierre de los CIES. El racismo institucional, envíennos las propuestas sobre el racismo institucional. Todo tipo de propuestas. Todas van a ser revisadas. Obviamente van a ser consideradas aquellas que reciban un mayor número de envíos. Aquellas que tengan mayor número de envíos serán las prioritarias respecto al resto. Por eso es fundamental que se envíen. Organícense, por favor, las organizaciones sociales. No debería pedirlo, por favor. Es algo que nos atañe a todas y todos. Organícense, las organizaciones sociales, las personas a título individual. No nos lleva nada de tiempo. Es fácil. Es reunirse, elaborar una serie de propuestas y enviarlas. Los puntos pueden ser sencillos. 1, 2, 3, 4. Frases simples. No hace falta, repito, y ya lo reitero, ya sé que lo he dicho, pero lo reitero, no hace falta conocimientos técnicos. Sencillamente quiero que en la ley contra el racismo esté tal aspecto. Quiero que la ley contra el racismo trate este problema. Quiero que la ley contra el racismo aborde esta cuestión. Quiero que la ley contra el racismo se centre en este tema, en este otro tema. Me gustaría que cuando ocurre tal cuestión hubiese una ley que lo impidiera. Me gustaría que hubiese una ley que fomentase tal cuestión o tal otra cuestión. Es crucial que participemos. Lo repetiré cuantas veces sea necesario. No debemos fracasar en esto. Debemos mostrar nuestra fuerza como sociedad y nuestra fuerza política. Y debemos mostrar que esto es un asunto urgente, relevante, central. Y que estamos dispuestas a trabajar para erradicar el racismo en España y quizás, quién sabe, a largo plazo o medio plazo en el resto del mundo. Muchas gracias.